Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:47. El presidente Noboa regresó la semana anterior de su última gira por Europa y Medio Oriente. Estuvo en España, donde cumplió una agenda muy corta, muy cerrada. Creo que el grueso de su agenda tuvo que ver con su paso por los Emiratos Árabes Unidos, donde incluso firmó algunos compromisos de carácter comercial, que ya lo vamos a conversar, y luego Noruega, donde participó de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que no estuvo presente en ese momento, lo recibió su hija. ¿Qué implican estos viajes del presidente y esta negociación con los Emiratos Árabes Unidos? Quiero empezar por ahí la entrevista con el analista económico Juan Carlos Sosa, que está aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está, economista? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por la gentileza. ¿Tiene o no tiene valor superlativo para la economía ecuatoriana el establecer un acuerdo comercial de largo aliento con los Emiratos Árabes Unidos? O sea, no estamos hablando de Estados Unidos o de Europa, que son nuestros principales socios. Estamos hablando de un país que, digo, desde el Ecuador capaz que lo vemos muy distante. ¿Tiene un gran valor, un valor superlativo el hablar de un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos? Yo creo que definitivamente, si todo acuerdo comercial es válido, con Emiratos Árabes se abre un potencial muy grande por la cantidad de recursos económicos que tiene en esta región. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva puede generar un posicionamiento para el país hacia un mercado con alto poder adquisitivo, y es de ahí donde tenemos que enfocarnos también como visión país y cómo colocar productos ecuatorianos en ese. ¿Y qué, por ejemplo, en qué nivel se podría hacer ese intercambio comercial entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué les podríamos vender y qué ellos nos podrían vender a nosotros? Bueno, yo creo que esos países van a estar muy interesados en invertir más bien en el Ecuador. O sea, más que intercambio comercial. Sí, pero yo veo más por el lado de inversión. El país puede vender ciertas características importantes por su ubicación geográfica, ¿no es cierto?, en el tema de clima. Hay mucho potencial en el tema agroindustrial, que creo que es muy interesante también. Las exportaciones no tradicionales en el Ecuador crecieron en un 19%, entonces eso evidencia que hay potencial para colocar productos ecuatorianos, y en esos países creo que definitivamente sí, porque también son altos demandantes en este tipo de... ¿Es suficiente con el tratado que se anunció, que se firmó, este Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos? Es decir, ¿solo esto o hace falta más para que realmente esto se concrete? Bueno, como todo inversionista extranjero necesita ver otras condiciones también para poner recursos en un país. Aquí el tema de seguridad es muy importante, ¿no es cierto? Hay que trabajar mucho en ese componente para atraer inversión extranjera. También en inversión en todo el componente de productividad, que también es muy interesante, que el Ecuador debe potencializar ahí. El Ecuador tiene también atractivo en todo lo que es energías renovables, también, que es muy importante por su ubicación geográfica. Entonces, también creo que el tema de plantear reglas claras, porque cualquier inversionista para poner recursos de aquí quiere sentirse seguro, de cierta manera. No hay cero riesgo en ninguna parte del mundo, y eso también hay que tenerlo muy claro. Y nosotros tenemos que vender, de cierta manera, también cómo mitigar esos riesgos para atraer la inversión extranjera al Ecuador. Yo le voy a decir algo. Esta semana vamos a pasar aquí en la radio una entrevista que hice. Estuve en Madrid la semana pasada. Y una de las entrevistas que tenemos y que le vamos a ofrecer a la audiencia en esta semana tiene que ver con el estado del clima de inversión que tiene Madrid, la Comunidad de Madrid, la capital española, para potenciales interesados extranjeros. Y una de las cosas que llama la atención y que me decía uno de los entrevistados es que, por ejemplo, en España y particularmente en Madrid, las reglas no cambian. Es decir, el inversor va y sabe que no le van a cambiar las reglas sobre la marcha. Y claro, la comparación puede ser odiosa, pero termina siendo necesaria. En el Ecuador seguramente tenemos una baja inversión porque sobre la marcha se cambian las reglas, se cuestionan los arbitrajes, hay reformas tributarias, más de una veintena de reformas tributarias en los últimos tiempos. ¿Cómo puede ser atractivo en estas condiciones el Ecuador para la inversión? Yo creo que sí es verdad, hemos pasado por muchos momentos en donde no se plantea una seguridad jurídica.
Y eso creo que es en el momento ya de una deuda de todos los actores sociales, ¿no es cierto? Inclusive no solo del gobierno nacional, sino también aquí está mucho la asamblea, los gobiernos locales también, en función de plantear situaciones que sean con una visión de largo plazo, no con un plan de gobierno. Ahora se necesita claramente un plan país, donde todos los actores sociales tenemos una corresponsabilidad de trabajar en función de justamente encontrar soluciones de largo plazo. Hay temas coyunturales que solucionar, eso sí es evidente. El tema de seguridad es un tema coyuntural, el tema del empleo formal también es un tema, no tanto ya coyuntural, el tema del empleo es un tema estructural. Tenemos que fomentar también condiciones para poder generar empleo formal en el Ecuador. Y sobre lo que usted dice, entonces, ¿qué condiciones implicaría, por ejemplo, el tema de seguridad jurídica, que tanto se habla, pero que más bien nos llevaría a pensar que realmente se están tomando decisiones respecto a aquello? Yo creo que no se han tomado todavía decisiones respecto a aquello, pero creo que es el momento que empezar a abrir las mesas de diálogo técnicas, donde hagamos propuestas en función de justamente brindar esa seguridad jurídica. Por ejemplo, ¿qué propuestas estarían enmarcadas? En el tema laboral, definitivamente. Desgraciadamente en la consulta popular la gente no entendió y básicamente no apostó a ese cambio y esa transformación. ¿No entendió o no tuvo confianza en quien lo propuso? Yo creo que no se calificó la pregunta como tal, sino se calificó a una gestión del gobierno y eso creo que también es muy importante entender. Comunicacionalmente el gobierno no manejó adecuadamente el contexto de cada una de las preguntas para que la población ecuatoriana entienda qué beneficios potenciales podía tener. Pero eso no es minimizar de alguna manera el pronunciamiento popular y la capacidad de análisis que puede tener el elector. Y solamente circunscribir al hecho de que fue un voto en contra del gobierno y no en contra de la pregunta o de las preguntas. Para que cualquier persona tenga un análisis claro, necesita entenderlo bien. Y yo creo que la parte comunicacional no es de la población en la que falló, sino el gobierno mismo en comunicar adecuadamente el sentido de las cosas. Y hoy la transparencia de la información es muy importante. Hay algo que es muy evidente, por ejemplo, hoy por hoy, al cierre del 2025, se ven ciertos indicadores macroeconómicos que reflejan cierta estabilidad. ¿Cuáles son esos indicadores? Primero, una reserva monetaria creciente, un incremento del crédito al sector productivo, una inflación estable, un crecimiento de los depósitos monetarios también. Entonces, pero la gente no entiende macroeconomía, la gente entiende... Eso le iba a decir, a ver, las cifras macroeconómicas seguramente son esas, porque usted no es la primera persona ni la única persona que las ha mencionado, la han mencionado autoridades de gobierno, incluso otros analistas, pero eso no es lo que siente el común de la gente. O sea, a nivel micro, a nivel del día a día, no se siente esa estabilidad económica, economista. Es que justamente la gente no entiende esas cifras estadísticamente hablando. La gente, ¿qué está reclamando? Empleo, seguridad y crecimiento, ¿no es cierto?, de la economía. Eso es lo que uno debe percibir en la calle. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Si bien es cierto, esos indicadores reflejan esa estabilidad macroeconómica, hoy el país necesita ya enfocarse en un crecimiento sostenible. Y ese crecimiento sostenible es dar las condiciones a todos los sectores, por ejemplo, el sector productivo, en función de poder generar mayores eficiencias y mayor empleo. Yo vuelvo entonces a eso de las propuestas que usted nos decía que se deberían generar entonces para, por ejemplo, el tema laboral y con eso en consecuencia también tener seguridad jurídica. ¿Cuáles serían entonces esas propuestas en materia laboral? Yo creo que no nos podemos quedar aislados de lo que pasa en el mundo, en todo el tema laboral también, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser competitivos. Si las empresas necesitan contratación, tenemos que buscar mecanismos que se flexibilicen de mejor manera. No precarizar, porque esa es una de las palabras que estamos hablando continuamente, ¿no es cierto?, de la precarización del trabajo. Pero si vamos al contexto real de lo que ha pasado, no hay peor precarización que no tener empleo. Si 2/3 partes de la población económicamente activa no tiene empleo formal, entonces es ahí donde tenemos que atacar. Entonces dejémonos de esos discursos antagónicos que realmente se ponen en una posición de que simplemente vamos a precarizar el trabajo y demás con una reforma laboral. No, sentémonos a buscar qué alternativas pueden ser viables. Es que usted está diciendo algo con lo cual estoy completamente de acuerdo. Ya. Sentémonos a dialogar para buscar alternativas. El pequeño gran problema es que desde el año 2021 que venimos hablando de una reforma laboral, porque ojo, la pandemia establece a nivel planetario un antes y un después. O sea, eso es innegable.
Cuando llega el presidente Lasso en 2021, envía a la Asamblea Nacional un proyecto, una especie de trole, ¿no? La ley de creación de oportunidades que el CAL no le calificó y ahí metió la reforma laboral. Cuando le niegan esa calificación, el presidente Lasso dice, bueno, voy a mandar solo la reforma tributaria y a partir de enero voy a empezar un diálogo nacional para hablar de una reforma laboral. Ese diálogo nunca se generó. Pasó 2022, vino 2023, se fue Lasso, vino el presidente Noboa ha sido reelecto. Y resulta que no hay un llamado a dialogar a los diferentes sectores del país para buscar consensos mínimos, que sí ha de ser posible hacerlo, sobre una necesaria reforma laboral. Yo sí creo que hay que hablar de una reforma laboral, pero no a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y yo no noto que haya ese ambiente. No lo hubo antes y no lo hay hoy, economista. Totalmente de acuerdo en esa percepción, pero creo que es el momento de sentarnos justamente en eso. El gobierno tiene esa obligación. Todos los actores sociales tenemos una corresponsabilidad, la academia, el sector privado, los gremios. Sentémonos a dialogar técnicamente, sin una visión específicamente política. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que regrese en medio de estos diálogos y de este debate el fantasma de la tercerización, la intermediación laboral, el trabajo por horas? Que digamos, como mecanismos no es que son malos per se. El pequeño gran problema es que aquí hubo abusos por parte de un segmento del empresariado. No todos, porque yo no puedo poner en el mismo saco a todos los empresarios. Hubo un grupo de malos empresarios que usaron y abusaron estas figuras, al punto que nos fuimos al otro extremo, porque en la Constituyente de Montecristi lo que se hizo fue prohibir completamente estos mecanismos. ¿Cómo hacer para que no regrese ese fantasma de ese temor fundado, por supuesto, de los abusos por parte de un segmento del empresariado? Hablando técnicamente las cosas y trasladando esa tecnicidad al concepto de que la gente lo entienda. Porque vuelvo y repito, o sea, no hay peor precariedad que no tener empleo. Entonces, dejémonos de discutir en función de esa precarización laboral que está mal concebida, sino busquemos cómo poder brindar acceso a esa juventud. Todos los años salen los profesionales al mercado laboral y no consiguen trabajo. Entonces, porque también hay un divorcio, y seamos muy concretos, hay un divorcio también muy latente entre lo que es la academia y la práctica. Las universidades tienen la responsabilidad de acercarse más a la demanda de trabajo tecnificado y profesional, porque realmente vivimos sacando profesionales muy académicos, muy teóricos, que en el mercado no funciona. Hoy por hoy es una obligación también sentarnos en ese contexto y ahí creo que cómo abrir esto, cómo cambiar, que todos los actores sociales asumamos una responsabilidad. Pero entonces no basta solamente con una reforma laboral, tendremos que hablar de una reforma integral en donde, por ejemplo, la academia se involucre, que se genere, digamos, una modificación de carreras que se adapten más a los tiempos actuales, dejando de lado un poquito, no digo eliminando, pero sí dejando de lado un poquito las carreras tradicionales, adaptándose a las nuevas realidades planetarias. Correcto, y por ejemplo, hablamos de la pandemia, ¿no es cierto? Cambió el mundo. Y hoy por hoy, en el mundo, la gente también, el tema de teletrabajo funcionó en casi todas las realidades, ¿no es cierto? Y el Ecuador puede volverse un referente también en la exportación de servicios. Yo algo que sí, sin menospreciar otras cosas, pero yo veo hoy, por ejemplo, el cruce de información que tienen el SRI, la UAFE y demás, las empresas privadas las estamos viendo claramente. En ese manejo hay, creo que una ventaja que tiene comparativa y competitiva el Ecuador de trabajar en función de eso, de también brindar alternativas a las empresas desde un contexto como ese, de exportar servicios sobre esas cualidades. ¿Qué debe pasar para que realmente eso, digamos, podamos verlo aquí en el Ecuador? Es decir, que se sienta en todas las partes, porque incluso conversábamos también con un analista económico la semana pasada y nos decía, claro, nos quedamos enfrascados en mirar cuál va a ser el salario básico unificado para el 2026, pero no se incluye a todos los actores realmente de la economía, ¿verdad? Solo ahora mismo se está incluyendo a dos sectores, que son trabajadores y quienes dan trabajo, ¿verdad? Pero no se incluye al resto. Entonces, ¿qué debe pasar de una vez por todas para que se sienten todos los actores que realmente deben conversar sobre cómo crear un empleo formal, un empleo, digamos, para todos? Por ejemplo, en el tema del salario, la discusión no es del salario mínimo vital en el Ecuador. La discusión debe ser cómo genero empleo para que la gente tenga acceso a un salario. Entonces, desde ahí debemos partir claramente en esa discusión donde cómo potencializo empleo. La única manera de generar empleo es generar desarrollo y crecimiento sostenible. El Ecuador tiene ciertos sectores en donde podemos trabajar adecuadamente, empezar a generar clústeres, donde podamos conjugar las potencialidades que tiene el Ecuador. La agroindustria.
Si nosotros las exportaciones no tradicionales en este año hemos crecido en un 19%, es importante ver ese indicador con una visión mucho más a largo plazo. Porque, ¿qué quiere decir? El mercado del exterior está viendo a los productos ecuatorianos interesantemente. Entonces, podemos trabajar mucho, porque si hay mercado, cualquier productor va a estar interesado en invertir para colocar esos productos. Y eso va a generar empleo. Pero también tenemos que buscar temas de eficiencia productiva para ser más competitivos. Y datos existen. Hay sector, el cacao, el camarón. Somos referentes mundiales en este momento. Entonces, ¿por qué no podemos ser referentes en otros ambientes? El tema gastronómico, yo siempre he dicho, los que hemos tenido oportunidad, Madrid, que estábamos conversando, el tema gastronómico, el turismo en Madrid es totalmente increíble. potenciado, sí. Uno va donde... Para no irnos tan lejos, Perú, para no irnos tan lejos. Y nosotros tenemos una buena calidad gastronómica, que no pide favor a ningún otro país, pero no nos conocen en el mundo. Solo cuando nosotros viene alguno y les hacemos conocer un restaurante, ahí dice, qué calidad. Oye, economista, usted decía hace minutos y hablaba de que el año está cerrando con interesantes cifras desde la macroeconomía. Pero aquí también hay una discusión. ¿Esto es fruto de una política económica o es un efecto rebote del comportamiento económico que el próximo año podría provocar que otra vez tengamos dificultades? Yo creo que puede haber de las dos circunstancias, definitivamente, pero lo más importante en el 2025 es que partimos de un 2024 con un decrecimiento del 2.5% del PIB por la crisis energética. Entonces, en este momento se habla de un crecimiento para el 2025 de alrededor del 3.8%. A eso me refiero con el efecto rebote. Quiere decir, el próximo año recuperamos, pero claro, las cifras de la proforma presupuestaria hablan de un crecimiento económico para el próximo año del 2%. Todavía es muy bajo. Tenemos que apostar a crecimientos mucho más altos, por lo menos. Para que una economía se desarrolle, debemos hablar de crecimiento sobre el 5% anual. Y eso necesitamos trabajar todo. Porque, por ejemplo, en el tema del presupuesto del Estado, no es en función de cuántos ingresos va a generar el Estado para cubrir las necesidades, sino cómo gasta. Y eso es otra de las cosas que también intentamos a discutir. La calidad del gasto en el sector público también tenemos que trabajar adecuadamente, porque también ahí hay muchas ineficiencias. ¿Y a dónde se está yendo el gasto? ¿Perdón? ¿A dónde se está yendo el eso, gasto? ahí tenemos que revisemos a dónde se está yendo el gasto, porque en la proforma presupuestaria estamos hablando de 46 mil millones de dólares y en inversión pública se está hablando solo apenas de 2.100 millones de dólares para el 2026. Yo me pongo a pensar que a veces las cifras son muy frías cuando, por ejemplo, en el ámbito de la salud no hay insumos, no hay medicamentos en los hospitales, no hay suficientes médicos, hay carencias. ¿Dónde se va la plata? Ya, paralelamente tenemos un endeudamiento costoso también hasta el momento, ¿verdad? El ajuste fiscal también va a ser necesario para el próximo año. Si es que el presupuesto del Estado no se financia adecuadamente, desgraciadamente tendrá que cubrirse de alguna forma. Entonces, lo que hay que tratar es justamente que no haya ese déficit fiscal que no sea manejable. Eso es otro de los temas. El déficit fiscal es un tema estructural, porque ya lo vamos manejando por décadas. El déficit fiscal ha estado, inclusive ha llegado a niveles del 8%, hoy se habla de un 5%. Entonces, ¿qué quiere decir un déficit fiscal para que la gente lo entienda? Gastamos más de lo que nos ingresa. Y eso no es sostenible en ninguna parte. Entonces, hoy por hoy hay que medir el gasto adecuadamente y hay que buscar que los ingresos sean sostenibles. ¿Cómo cree usted que ha estado el gasto actualmente en lo que hemos visto ahora desde 2024-2025? Definitivamente hay mucha tela que cortar en ese tema, en el gasto, en la eficiencia del gasto, como me estaban señalando. Existe muchos temas muy fuertes y problemáticos en el tema de salud. No se cubre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde se están yendo los recursos? Entonces, esa es una pregunta que tenemos que entrar a discutirla, a analizarla y adecuadamente focalizar bien esa situación del presupuesto del Estado y que se direccione todos los recursos a donde deben ir. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza de visitarnos. Gracias, economista. Muchas gracias. Gracias a Juan Carlos Sosa, analista económico, con su visión sobre cómo cierra el año el Ecuador en materia de cifras macroeconómicas, también en materia de inversiones y por supuesto lo que se viene para el próximo año. Yo sí coincido en el sentido de que cualquier tipo de modificación laboral tiene que ir de la mano con un gran debate nacional. Hay que revisar la legislación laboral, coincido plenamente, pero no puede ser a espaldas del pueblo ecuatoriano, tiene que haber un gran debate nacional en donde todos los sectores se involucren en este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.